Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Estamos estudiando ahora la vida del rey David. La semana pasada vimos un pasaje muy hermoso sobre cómo derribar las fortalezas de Satanás que a veces están todavía en nuestra vida. Hoy vamos a ver una lección muy importante en la vida de David y pues una lección también muy importante para nosotros. Vamos a orar, hermanos, cerramos nuestros ojos. Padre, te bendecimos, gracias por tu presencia en medio de tu pueblo. Gracias, mi Dios, porque eres bueno, porque eres santo y justo y nos permites adorarte, conocerte, amarte y seguirte, Señor, como tú lo mereces. Gracias por la salvación tan preciosa que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, Padre, disponemos nuestros corazones para que tu Espíritu Santo y tu palabra nos ministren, nos hablen, nos prevengan, Señor, en cuanto a la vida cotidiana que enfrentamos, para que podamos ser sabios, aprovechar bien el tiempo, apartarnos del mal y hacer tu voluntad. Danos un corazón limpio, Señor, perdona toda ofensa, toda iniquidad. Gracias por tu perdón y por la sangre de Cristo. Y, Señor, bendícenos en esta tarde, edifícanos con tu palabra, para que podamos parecernos más a Cristo, en cuyo nombre te lo rogamos con acciones de gracias. Amén, Señor. Bueno, hermanos, les voy a pedir que me sigan en su Biblia, con su vista. Verso 1. Voy a irme rapidito. 2 Samuel 11, 1. Dice así la Escritura: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, a la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Bueno, vamos ahora al verso 24. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab:
No tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías, o sea, Betsabé, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vaya, qué pasaje. David, un varón conforme al corazón de Dios. Tenemos mucho que aprender, mis hermanos. Porque si era caracterizado David de esta manera como alguien conforme al corazón de Dios, ¿qué le pasó a David? ¿Qué le pasó? ¿Por qué cayó en esta situación? Y hoy voy a compartir el mensaje titulado El alto costo de la vida baja. El alto costo de la vida baja. Vamos a tratar de entender qué le pasó al rey David. Para esta época, David tenía ya 50 años de edad. 50 años. Y desde el capítulo que vimos la semana pasada, ya habían transcurrido alrededor de 20 años. Entonces, en este capítulo 11, David ya tenía de haber gobernado 20 años sobre todo Israel. Y en estos capítulos vemos a David que era fiel a Dios, era prudente, temeroso de Dios. Y David tenía victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Entonces, cuando llega a la edad de los 50, tenemos aquí a un rey David, un hombre próspero, con muchos éxitos, con muchos logros, ¿verdad? Y viene la pregunta, ¿y cómo es que estando en la cúspide de su carrera y de su vida, comete este error tan garrafal? Preguntamos, ¿se puede pecar sin sufrir el costo? ¿Se puede pecar sin sufrir el costo? No. Ahora, algo interesante en la Biblia, que Dios no oculta las imperfecciones de sus hijos en la Biblia. Si algo vemos en la Escritura es que todos los hombres y mujeres de Dios que menciona la Escritura les hace ver no solamente sus virtudes y destacar sus hazañas y logros, sino también la Biblia los muestra tal cual, tal cual. ¿Qué nos dice esto? Pues que Dios ve la realidad de quiénes somos, que ante los demás podemos en un momento dado tener cierta apariencia de lo que sea, de logros, de éxito o de consagración al Señor, pero a fin de cuentas quien conoce la realidad de cada corazón es el Señor. David cayó y dice el libro de los Salmos o Proverbios, no recuerdo ahorita, que aún los grandes, Proverbios, que aún los grandes han caído, han cedido ante el pecado de carácter sexual. Dice, aún los grandes. Y escuche esto, nadie es demasiado joven, jóvenes y adolescentes que están aquí, y hermanos de la tercera y cuarta edad. Nadie es demasiado joven ni demasiado viejo para no caer en el pecado de la impureza sexual. Repito, solteros o jóvenes, casados o no casados. Nadie es demasiado joven ni demasiado viejo para no caer en el pecado de la impureza sexual. Quiero ver brevemente los siguientes puntos. Número 1, la causa del pecado de David. Número 2, el costo de su pecado. Número 3, la confrontación. Número 4, las consecuencias que tuvo que pagar. Número 2, el costo. Número 3, la confrontación. Número 4, las consecuencias. Número 5, la restauración. Y número 6, cómo mantener la pureza sexual y evitar caer entonces en esa tentación. Ok, número 1, la causa del pecado de David. ¿Por qué cayó David? ¿Por qué pecó? Comenzamos que nos dice en el verso 1 que en el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, ¿verdad? O sea, estaban en batalla y en el tiempo en que salen los reyes, entonces se supone que David tenía que estar en el campo de batalla, no en su castillo, no en su palacio, no en su terraza. En el tiempo en que salen los reyes a la guerra, dice que David envió. Y cuando usted lee el capítulo 11, va a notar varias cosas. Número 1, no se menciona el nombre de Dios.
hasta el último versículo del capítulo 11, después de 27 versículos, el nombre de Dios no se menciona para nada. Y también va a encontrar frecuentemente este verbo, enviar, 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 enviar. O sea, ya David delegaba, ya David tenía el control, y ya David decía por aquí, por allá, haz esto, haz aquello. Cosas interesantes. Entonces, número 1, las causas. El pecado de la ociosidad. Comenzamos por ahí. El pecado de la ociosidad. Es decir, David debió de haber estado en la guerra, en la batalla, pero no se quedó acostadito en su cama. Él como rey debió de haber estado en la batalla. Ahora, hermanos, igual nosotros tenemos que estar hoy por hoy, mientras Cristo viene, en el campo de batalla. ¿Cuál es ese campo de batalla? Ganando almas para Cristo. No podemos ni debemos dormirnos en nuestros laureles, ni en nuestras victorias, ni en nuestra comodidad. Ahorita es el tiempo de que estemos en la batalla, alcanzando gente para Cristo. Usted lo ve en todos los medios de comunicación, lo que está sucediendo a nivel de desastres naturales. No es coincidencia, y hermanos, si usted no está escuchando la voz de Dios a través de esos desastres naturales, entonces, ¿cómo le va a hacer para que capte que Dios les está diciendo, vengo pronto, están comenzando los dolores de parto, la tierra está gimiendo? Entonces, tenemos que estar en el campo de batalla, ganando a las almas para Cristo. Pero David se acostó ya, se levantó en la tarde, cuando él debía de haber estado en la batalla, dice en el verso 2, y sucedió un día al caer la tarde, vaya, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, número 1, la ociosidad. ¿Cuánto tiempo libre tiene usted? Joven, ¿qué haces con tu tiempo libre? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? El diablo aprovecha los espacios de la ociosidad. Ahora, ¿hay que descansar? Claro que sí, pero una cosa es cuando estamos descansando para reponernos, y otra cosa es cuando pues no estamos de aquí para allá y sin hacer nada, ¿verdad? Matando el tiempo. Entonces, el pecado de la ociosidad es una oportunidad para que el diablo ataque. 2, el pecado de la indolencia consigo mismo. La indolencia. David debió de haber tenido su armadura, se la quitó. David en esa indolencia descuidó su disciplina personal, se levantó muy tarde. Y en esa indolencia David descuida su comunión con Dios. No se menciona nada, David no menciona aquí para nada a Dios. Estaba de indolente, de tolerante consigo mismo, permitiendo un pecado por aquí, permitiendo otro pecado por acá, al fin que nadie me ve, estoy solo, no le rindo cuentas a nadie, no están mis papás. La indolencia. Vas cediendo al pecado un poquito y luego otro poquito y otro poquito y otro poquito hasta que cedes. Se va cocinando el pecado. David no cayó de repente, se fue cocinando su pecado. Y así es la caída de un creyente. No fue de repente, en este caso fue adulterio. ¿Sabe usted? El adulterio no es un pecado que fue así sin querer queriendo. Se procesó, se cocinó, se pensó y se cedió. La ociosidad y la indolencia. Descuidó su comunión con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted dobló sus rodillas ante Dios para estar a cuentas con el Señor, para agradecerle, para pedirle su bendición, su dirección, su ayuda? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, a ver, voy a pagar todo ahorita, ¿verdad? Y Señor, voy a estar orando y voy a estar leyendo tu palabra? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste, joven? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo hizo? 3, el pecado de confiar en la carne. El pecado de confiar en la carne. Como David tenía ya muchos logros, tenía su seguridad económica, seguridad en su salud, seguridad de todo tipo. David cometió el error de dejar de confiar en Dios para confiar en su propia carne, en su propia prosperidad, en su propia madurez, diremos. Pues yo ya soy maduro, ya conozco al Señor, he visto su mano sobre mi vida, sus triunfos. Cuidado cuando el creyente se siente que ya conoce mucho de Dios, de tal manera que deja de depender de Cristo. Hermanos, la carne es la carne, y aunque ha sido ya crucificada, sigue estando aquí todavía, y sigue dando lata, y sigue llevándonos
al pecado, porque la carne tiene una sola inclinación, es rebelde contra la voluntad de Dios. Va al pecado, siempre será así, hasta que Cristo venga por nosotros y este cuerpo haya sido redimido completamente. Así es que David está paseando en su terraza y de repente mira a lo lejos y ve a una mujer que era Betsabé. Ahora la Biblia la describe en el verso 2 como muy hermosa, y si dice que era muy hermosa es porque era muy hermosa. David se quedó mirando, y ese fue otro error. ¿Qué pasa cuando tú ves algo que sabes que no está bien, pero es pecado? Si vuelves a mirar otra vez, ya estás cayendo. Si retienes tu mirada para fijarte bien y para comenzar a pensar cosas que no, y fantasías, etcétera, cuidado. David se quedó mirando a Betsabé, se estaba bañando. Estaba en su terraza. Ahora quizá tú digas, bueno, pues yo no tengo terraza en mi casa. Bueno, pero esa terraza equivale a, tienes internet, ¿verdad? Ah, bueno, esa es tu terraza. ¿Qué ves? Tienes tu celular, te llegan a él las imágenes y todo. ¿Qué ves? Tienes televisión, esa es tu terraza. Tienes tu tablet, tienes tu computadora, esa es tu terraza. ¿Qué haces cuando nadie te está viendo y vas y te encierras en tu recámara y en tu cuarto? ¿Qué ves? Entonces, ahí se está cocinando el pecado. Y David pregunta por Betsabé y le dice a sus siervos, ¿quién es esta mujer? Ahora, aunque no se menciona aquí el nombre de Dios sino hasta el último versículo, sin embargo aquí vemos la mano de Dios. ¿Dónde? En el verso 3. Cuando David envía a preguntar por aquella mujer, le dijeron sus siervos, aquella mujer es, ¿qué? ¿Quién es? Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. ¿Verdad que le estaba hablando Dios? Claro. David es casada. Es casada David. Dios lo estaba previniendo. Y aquí se cumple lo que dice el apóstol Pablo, que cuando vienen las tentaciones, Dios siempre nos da una puerta para que escapemos y huyamos, y no nos quedemos ahí cediendo a la tentación. Dios previno a David. David es casada. Cuidado. Pero aún así, ¿verdad? David manda por ella. Número 4. ¿Cuál fue el otro pecado de David? Que menospreció la palabra de Dios. Es decir, David tomó con ligereza la palabra de Dios y tomó con ligereza el pecado. ¿Cuántos creyentes están tomando con ligereza la Biblia? No la abren para nada en la semana, para nada. El único día que la abren es cuando vienen aquí el domingo, y a muchos ni la traen siquiera. Está empolvada. Están menospreciando la palabra, sí, aunque usted diga que no. Porque si la valorara y la apreciara y creyera lo que dice en la Escritura, usted estaría en la palabra de Dios. Según de Samuel 12:9, aquí nos dice este problema. Qué interesante, David comete el mismo pecado y el mismo error que Saúl, que el rey Saúl. Dice en el verso 9, porque le dice aquí el profeta Natán a Saúl, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces David había tomado con ligereza la palabra de Dios y tomó con ligereza el pecado. ¿Cómo estamos tomando el pecado, mis hermanos? A veces el pecado, nos reímos del pecado. ¿Sabe qué? El pecado no es broma. El pecado es lo más serio y lo más tremendo. Tan serio y tan terrible es el pecado que le costó la vida misma del Hijo de Dios. Entonces no podemos estar coqueteando con el pecado, jugando con el pecado y a ver hasta dónde aguanto y a ver hasta dónde no me caigo. Eso es tonto. Si tú estás en la vida arriesgándote y probándote a ver hasta dónde aguantas, a ver hasta dónde resistes, eso no es sabio. Jóvenes, ¿cómo estás tomando el pecado? Porque dices, pues es que todos lo hacen en mi salón y mis amigas pues ya todas se acostaron con su novio. ¿Yo por qué no?
¿Eres cristiana? Porque eres cristiana, tú no. Porque eres una muchacha virgen, santa, limpia, pura, apartada por Dios. Y quizás si tuviste algún error anterior, ahora en Cristo eres una nueva criatura. Entonces mantén tu dignidad como Dios te la ha asignado. Igual el varón, ¿verdad? Pero es que ya es aquí con los amigos, ya cada fin de semana cada quien cuenta su aventura y que se fue allá a tal o cual lugar y ahí, pues son ellos, desgraciadamente, porque están ciegos y cegados por el pecado y por su maldad, por eso hacen lo que hacen. Y se mofan y presumen su última conquista y son casados y es el mundo. Tú no eres del mundo. Si eres cristiano y tienes temor de Dios, tú tienes que guardar tu pureza sexual y no perder el sentido de la seriedad del pecado y no perder el sentido de la seriedad y del temor de Dios y de su palabra. David se equivocó, falló aquí. 5. David ignoró que el pecado le llevaría más allá de lo que se había imaginado. Tome nota, así es el pecado, así es la tentación. Nunca nos dice las consecuencias que van a venir más allá. Nunca el pecado nos avisará o nos prevendrá y nos dirá, vas a tener consecuencias terribles que ni te imaginas. No, el pecado se nos presenta como algo seductor, atractivo, placentero. Pero David se le pasó y él no se imaginó que el pecado le llevaría más allá de lo que él se había imaginado. Por ejemplo, lo que acabamos de leer en el capítulo 11. Después de que él se acuesta con Betsabé y Betsabé concibe, ¿verdad?, un hijo y le manda a decir, estoy embarazada, David. Inmediatamente se le prendió el foquito a David. ¿Pero qué foquito era? No era la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Este era otro foquito. No, era con luz negra. Y entonces comienza a cavilar. Y aquí viene, hermanos. El pecado en nuestra vida nos llevará a querer encubrirlo. Te llevará a encubrir tu pecado. No quieres que nadie lo sepa, no quieres que nadie se entere, lo estás haciendo a escondidas. Entonces David pretendió tapar el agujero, ¿verdad? Y echarle tierra o echar la tierra abajo de la alfombra. 2. Ese pecado te llevará a la dureza de corazón, a ser insensible. Y David armó toda una estratagema para mandar matar a Urías. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? El pecado comienza a endurecer el corazón y la conciencia. Se vuelve uno insensible. Está uno mal delante de Dios, alguien te exhorta y tú dices, no me interesa, estoy bien, ya háganle como quieran. Esa es la dureza. 3, el pecado te llevará más allá, porque el pecado te vuelve una persona terca. Entonces entras en la terquedad y dices, es que y cuando es uno casado, tengo familia, tengo esposa, lo siento mucho, estoy enamorado de esta mujer. Y se vuelve uno terco. Oye, pero tienes hijos. Oye, pero eres cristiano aquí. No me interesa. La terquedad insensibiliza el corazón y la conciencia. Ahora, se volvió terco, ¿por qué? ¿Sabe cuánto tiempo pasó entre el capítulo 11, el último versículo, y el capítulo 12? Capítulo 12. Jehová, aparece el nombre de Dios en el capítulo 12. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces David se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David, ¿qué le dijo? David, tú eres aquel hombre. Vaya confrontación tan sabia que le hizo este hombre de Dios.
Ahora, estaba en el asunto de que David se volvió terco. ¿Sabe cuánto tiempo duró? 1 año. 1 año. Sin arrepentirse. 1 año racionalizando y justificando su pecado, pensando que le iba a librar, porque era el rey. No midió las consecuencias, porque el pecado es engañoso, siempre. David seguía siendo rey, pero disimulaba su pecado. Seguía en el trono. Igual que algunas personas o creyentes saben que están pecando, que están haciendo lo incorrecto, y como no pasa nada, entre comillas, siguen ahí. Recuerde este dicho que no está en la escritura, pero muy bien dicho. Dios no paga cada fin de quincena, pero paga. Los molinos de Dios muelen lento, pero muelen fino. No, no está en la Biblia, son dichos que vieron. ¿Dónde está eso? Apocalipsis. No está en Apocalipsis ni nada. Son dichos que los cristianos a través del tiempo pues comparten, parte de la realidad. Disimulaba su pecado. 2, vamos al siguiente punto, el costo del pecado. ¿Cuál fue el costo del pecado de David? Bueno, número 1, para comenzar, hermanos, y el más grave y el más delicado, está en el último versículo del capítulo 11. El último versículo del capítulo 11, en el verso 27, al final está esa frasecita que dice: esto fue desagradable ante los ojos de Dios. David se casó después de que murió Urías, ¿verdad? Vemos la estratagema que primero lo trae, le dice: pues vete a tu casa, porque el plan de David era pues que se acostara con Betsabé y tuvieran relaciones para que engendrara, pero le dijo Urías: no, ¿verdad? Pues ¿cómo voy yo a dormir a mi casa cuando mi general y los soldados están allá y en la batalla? No, yo no puedo dormirme en mi casa, por favor, David. Entonces siguió el plan B de David: lo voy a invitar acá y lo voy a emborrachar y así para que se vaya y se acueste con su mujer. Entonces David optó por el plan B y lo invitó a comer y lo embriagó, y ahora vete a tu casa. Y dijo el rey: no, yo me quedo a dormir afuera. Le falló el plan B a David. Va con el plan C, y entonces dice a su general, a Joab, le manda a decir: ponme a Urías en el frente de batalla, donde están los más valientes, para que ahí de seguro lo maten. ¿Funcionó su estrategia? Sí, funcionó su plan, funcionó. Regresan a Urías a la batalla, Joab lo manda al mero frente, ¿verdad?, donde están los más valientes, y ahí cae en batalla Urías, muere. Bingo, dice David, me funcionó. Sí, David, te funcionó. Manda a traer a Betsabé, se casa con ella, y alguien diría: y pues tuvieron un final feliz. No. Verso 27, pero esto fue desagradable ante los ojos. ¿Cómo se nos olvida, mis hermanos? Estamos muy pendientes de los ojos de los demás. ¿Y qué me interesan los ojos de los demás si no tomo en cuenta los ojos de Dios? Ese es el gran error en muchos creyentes. Nadie me ve, aquí en lo oculto, aquí, pero Dios te está viendo. Y sabes, hay cosas que obviamente no le agradan a Dios. Y a David se le pasó eso. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces el costo de su pecado, número 1, desagradó a Jehová, que fue lo principal. Número 2, deshonró al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice en 2 Samuel 12:14, más por cuanto, le está hablando ya Natán a David, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Vaya, ¿cuál fue el costo? ¿Deshonraste a Dios? Tus enemigos están blasfemando de Jehová, están diciendo: mira, se dice creyente, se dice cristiano, y ve su estilo de vida, lo que está haciendo. 3, David destruyó su testimonio. Verso 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. O sea, David, tú escondiste tu pecado, y ¿sabes qué? Normalmente quien anda en adulterio esconde muchas cosas.
esconde todo. Pero ¿sabe qué? Si usted se dice cristiano o cristiana y sigue insistiendo en ese pecado, un día Dios le quitará todo lo que usted está escondiendo y lo publicará. Nada más es cuestión de tiempo. Nada más es cuestión de tiempo. Joven que estás enganchado con la pornografía y estés ahí, mira y mira la pornografía. Ya te enganchaste. Ya el chamuco te tiene bien atrapado. ¿Qué vas a hacer? Un día se va a descubrir tu pecado. Tú piensas que no, pero sí. Entonces, y otro costo de David, su vida interior, su corazón, sus emociones y su espíritu. Lea por favor el Salmo 32, que a propósito del Salmo 32, aquí David en el Salmo 32 y el Salmo 51, David escribe las experiencias que atravesó por causa de este pecado. Salmo 32, versos 3 y 4, dice aquí, dice el rey David, mientras callé, ¿verdad? Mientras callé mi pecado, ¿qué? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Bueno, aquí hay algo muy interesante, que quien es cristiano no está en paz con su pecado. Quizás usted ahorita está luchando con alguna impureza sexual, lo que sea, ¿verdad? Pero si usted es cristiano o cristiana, tú sabes que no eres feliz, ni estás contento, ni estás en paz. Hay algo que... ¿Quién es? Es el Espíritu Santo que te está redarguyendo. Y dices, esto no está bien, Señor, ayúdame, no lo quiero volver a hacer. Verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces se comienza a sacar su espíritu, su alma, su corazón, ya no tiene gozo, ya no tiene alegría, aunque está envuelto en el pecado o de adulterio, de pornografía o de cualquier otro mal hábito en cuanto a la sexualidad. Ese creyente no está en paz, no tiene confianza, hay desasosiego en su interior. 3, la confrontación. Regresamos a Samuel, 2 Samuel 12. Dice que entonces Dios envió a Natán, a David, un profeta. Bueno, qué dilema para Natán, porque querer confrontar a un rey era lo más delicado, ¿eh? David puede decirle, mira Natán, no me vengas con tus cositas y muerte para ti, así con la mano en la cintura. Entonces este varón de Dios escuchó al Señor y el Señor le dijo, confrontas a David, al rey, Señor, sí, al rey. Este varón de Dios que tenía más temor a Dios que al rey, va y se arma de valor y con amor, porque seguramente que amaba al rey David, va y lo confronta y le cuenta esa historia que acabamos de leer. David, tú eres ese hombre. Con 4 palabras, 4 palabras. Vaya, qué sabiduría le dio Dios a este hombre para confrontar al rey David. David, tú eres ese hombre que le robó la única ovejita a ese hombre pobre. Tú, David. La confrontación. Hermanos, Dios usa a los Natanes hoy igual. Y le voy a decir algo, ¿sabe qué? Todo cristiano necesita un Natán. Todo cristiano necesita un Natán. Ahora, ¿qué formas puede tomar ese Natán? Bueno, número 1 es el Espíritu Santo, que nos está por ahí, ¿verdad?, redarguyendo y convenciendo cuando algo está mal. Esa labor de Natán, obviamente, la hace la palabra de Dios. Sinceramente, ¿cuántos de ustedes ahorita se sienten así compungidos y señalados porque algo no ha estado bien en el ámbito de la pureza sexual? Quizás ahorita los jóvenes, ya fuiste con el chisme con el pastor. No, mijo, no conozco tu vida y me gustaría conocerla, pero te está hablando Dios a través de su palabra. Ese Natán, jóvenes, es tu papá, es tu mamá. Quienes te reprenden, quienes te corrigen, quienes te dicen cuidado con este amigo, cuidado con esta amiga, cuidado con este novicito o con esta novicita, aguas. Tu maestro de escuela dominical, tu líder del grupo de vida, son Natanes. Cualquier hermano que se acerque, hermano, ¿están bien las cosas? No veo, algo no está checando bien, ¿puedo ayudarle?
O alguien que dice, hermano, te vi haciendo algo incorrecto. Pues gloria a Dios por esos hermanos que son Natanes. Porque Dios nos está reprendiendo, porque Dios al que ama, corrige. 4, las consecuencias. Las consecuencias las cosechamos lo que sembramos, pero Dios también al que ama disciplina, dice la Biblia. Si usted es hijo o hija de Dios y si está perseverando en un pecado, téngalo por seguro que Dios le va a corregir. Dios no permitirá que sus hijos se envenenen con el pecado. Como dijo un predicador llamado Charles Spurgeon, Dios no permite que sus hijos pequen exitosamente. ¿Y cuánta verdad tenía este pastor? Dios no deja y no va a permitir que usted se esté hundiendo, porque lo ama, porque la ama. Si hay algo que está mal en su vida, Dios de alguna forma le enviará una corrección, porque no quiere que usted se pierda con el mundo. Amén. Sí, hermanos, entonces, si al estar mal y hubo una reprensión, en vez de que usted se queje, dígale gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, porque me estás previniendo, me estás llamando la atención y, Señor, reconozco, perdón, y aquí estoy. Ahora, David tenía que sufrir las consecuencias, mis hermanos, sí, así es. Y aunque somos hijos de Dios, hay ciertos pecados que nos van a tener más consecuencias que otros. Y a propósito, aquí le voy a decir algo que es muy común escuchar en el ámbito cristiano, pero es un error. Y dice, ¿todos los pecados son iguales para Dios? No. No. ¿Todos los pecados ofenden a Dios? Sí. Sí. Pero no todos los pecados son iguales para Dios. Hay pecados que ofenden más al Señor y hay pecados que acarrean más consecuencias. Sí. ¿Por qué cree que habrá niveles de castigo en el infierno? Dijo Jesús, porque habrá quien pecó mucho y habrá quien pecó poco, y aunque son pecadores, van a la condenación eterna, aunque con distintos grados de sufrimiento. Ahora, y aquí en la vida también, mis hermanos, hay pecados que tienen más consecuencias, que van a durar a veces más tiempo. Ahorita le doy las buenas noticias, aunque yo sé que ahorita este es un asunto difícil, pero David tendría que enfrentar las consecuencias y le dijo el profeta, nunca se separará la espada de tu casa, David. O sea, siempre vas a tener en tu familia conflictos, violencia y hasta muerte. Y aunque él siguió siendo rey, mis hermanos, siguió siendo rey, pero ya más adelante comenzamos a ver que David comenzó a luchar con las consecuencias de su pecado. Número 5, la restauración. Bueno, vamos ahora al aspecto ya más positivo. Cuando Natán le dice al rey David, tú eres ese hombre, observe cómo respondió el rey David. ¿Cómo respondió en el verso 13? ¿Y qué le dijo? Entonces dijo David a Natán. Y aquí está la gran diferencia entre David y Saúl. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Aquí está la respuesta. Hay quien peca, hay quien ofende, hay quien hace tal o cual cosa, y hay quien le señala su pecado y su maldad. Y alguien que no es conforme al corazón de Dios, ¿sabes qué? Pues no me interesa. Es mi vida y déjenme. Este es el corazón de Saúl. Pero el corazón de David, que era un corazón conforme al corazón de Dios, cuando Natán le pone el dedo en la llaga y lo confronta con su pecado, dice en el verso 13, ¿qué dice David? Pequé contra Jehová. No le echó la culpa a Betsabé, no le echó la culpa a Urías, etc. Sí, pequé contra Jehová. Y aquí está el creyente que se arrepiente, mis hermanos. Ahora yo quiero animar a usted en esta tarde. Si alguien tiene algún problema con la impureza sexual, ¿cómo se corrige esto? Con un reconocimiento. Ahí comienza la solución. Cuando usted dice, yo no le echo la culpa a mi esposo, a mi esposa, pues la esposa dice, pues es que yo me sentí sola y él estaba todo el tiempo en el trabajo y descuidó la casa y descuidó los hijos. Y llegó por ahí un joven, ¿verdad? Pues que me habló bonito y me regaló una flor y me agarró otra flor y me decía palabras bonitas y me mandaba mensajes por WhatsApp, testimonios. No, hermanitas, aunque usted se sienta sola y le estés desatendiendo a su maridito, no es pretexto para que usted caiga.
Varones que digan, es que mi mujer no me atiende y ya no quiere tener relaciones conmigo y siempre está cansada y siempre le duele la cabeza. ¿Testimonios? Tampoco, varón, tampoco es pretexto para que usted diga una canita al aire. Ya sabe, ya está viendo el costo de esas canitas. Y no se siente usted más listo que David. Él fue muy mañosito con su plan, le funcionó, pero al ratito esas canitas traen lágrimas y muy gruesas. Entonces, a lo que vamos, David se arrepintió de su pecado. Ahora, ¿sabe qué merecía David? La muerte, exacto, la muerte. Pero ¿qué le dice el profeta Natán? Natán dijo a David, también Jehová ha remitido, o sea, ha perdonado tu pecado, no morirás. Y aquí entramos, hermanos, a la restauración. Cuando un creyente sabe que ofendió a Dios en este aspecto y le dice a Dios, Dios, perdón, pequé, Dios le otorga, por supuesto, su perdón y su restauración y le limpia para que usted no siga siendo esclavo de cualquiera de las manifestaciones del pecado. Ok, y finalmente el punto, déjame decir antes del punto 6. Arregle ese pecado, arréglelo. No lo deje para después, porque el pecado sexual se vuelve cada vez más intenso y más fuerte. Y una atadura cada vez más difícil de quitar. Ok, finalmente, vamos al punto. ¿Cómo mantener la pureza sexual y caer en la tentación sexual? Déjeme decirle, por principio, entienda cómo opera el pecado. 3 cosas. ¿Cómo opera el pecado? 3 cosas. Número 1. Opera porque hay una debilidad sin detectar. Hay una debilidad sin detectar. Quizás usted diga, no, yo aquí no tengo problemas. No. Quizás no he enfrentado una tentación de ese tipo. Ahora, no tiene que ser así, ¿verdad? Pero, número 1, cuando hay una debilidad sin detectar. Número 2, hay una oportunidad inesperada. Una oportunidad inesperada. David no programó ver a Betsabé, le estaba en su terrado, y en esa oportunidad inesperada que se aparece esta mujer bañándose, ahí está el asunto. No lo esperaba. Así es la tentación, así es el pecado. Donde menos te lo esperas, ahí el enemigo te puede plantar una tentación. Con quien menos te imaginas, en el lugar en que menos te imaginas, ahí puede llegar la oportunidad inesperada. Tú no lo tenías pensado, no lo tenías planeado, pero de repente te llega. Y 3, el pecado es una mezcla de una vida desprotegida. Una vida desprotegida. Si tú no tienes en tu corazón, no has sido un joven o un adulto que prevenga ciertas situaciones, no te estás protegiendo ante la tentación. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ok, número 1, cree el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Creo. Ahora, esto va para los cristianos. Viva el Evangelio. ¿Qué es vivir el Evangelio? Creo que ya morí juntamente con Cristo, que mi carne ya fue crucificada, que ya no tiene poder sobre mí. ¿Qué es el Evangelio? Creo que mi pasado ya fue sepultado juntamente con Cristo. Vivo el Evangelio cada día. ¿Qué significa el Evangelio? Señor, este día yo creo que resucité juntamente contigo y cuento con tu poder para vencer la tentación. Eso es vivir el Evangelio. Continuamos con otros. Le voy a dar aquí algunas ideas. Anótelas, memorícelas o a ver qué, pero haga algo. 2. Cuide su comunión con Cristo. Cuide su comunión con Dios. Si usted mantiene su comunión con Dios, va a ser muy difícil que la tentación le haga caer. ¿Por qué la tentación nos hace caer luego tan fácilmente? Porque no estamos en comunión con Dios. Jesús dijo, Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Siguiente punto. Cuide su corazón, cuide sus pensamientos. Proverbios 4:23. ¿Dónde comienza la tentación? En la mente. En la mente. Y en la mente se gana o se pierde la batalla. Proverbios 4:23
Dice aquí el proverbista, el rey Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, cuida lo que estás pensando. Cuida, disciplina tus pensamientos. Pídele a Dios que te ayude a pensar cosas limpias, santas, puras. No estés teniendo esas fantasías sexuales. Cuida tus pensamientos. Cuando te levantas, en la tarde, cuando quizás estás solo, sola, y cuando te vas a dormir, que tu último pensamiento sea un pensamiento de comunión con Dios, de gratitud al Señor. Salmo 101:3, no pongas cosa injusta delante de tus ojos. Salmo 101:3. No pongas cosa injusta delante de tus ojos. O sea, si te llegó por ahí alguna revista con alguna imagen, o te llegó en la internet lo que sea, o en la televisión hay alguna escena de esas candentes, y cámbiale de canal, apaga tu computadora, córrele. No pongas cosa injusta. Salmo 101:3 dice aquí el salmista, no pondré cosa injusta delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. ¿Qué estás mirando? ¿Ya lo permites? ¿Ya lo ves como algo normal, como algo natural? Proverbios 22:3. Proverbios 22:3. Dice aquí que el avisado, o sea, el sabio, ve el mal y lo evita. Proverbios 22:3. El avisado, o sea, el sabio, ve el mal y se esconde, o sea, lo evita. Mas los simples pasan y reciben el daño. Esta palabra simple también es para los tontos. Suena fuerte. Pero dígame si usted no es tonto, alguien que sabiendo que ahí está el agujero, ahí va, y se cae. ¿Es tonto o es listo? Bueno, obvio, ¿verdad? Entonces dice la Escritura, mira, si ya sabes que cuando vas con tal amigo o con tal amiga, ¿verdad? Y ahí comienzan esas situaciones, evítalo. Pon barreras. El noviazgo cristiano no es para andarse besuqueando, y menos para andarse manoseando. No jueguen con eso. Las caricias sexuales, Dios las dio, sí, porque provienen de Dios, para disfrutarse en el matrimonio, nada más en el matrimonio. Pero ahora en el mundo se estila que el noviazgo es para acostarse con el novio o con la novia. Eso es el mundo. Tú no eres del mundo. Y deja de poner ese pretexto de decir, pues es que ya es lo que todos hacen, todos los inconversos, porque no conocen a Dios. Exacto. Tú no, tú conoces a Dios. Date a respetar, respeta. Platiquen como novios. ¿Sabes qué? Nos vamos a respetar, vamos a tener límites, ¿verdad? Para evitar caer en la tentación. Porque, hermanos, la atracción sexual es muy fuerte, y no me diga que no. ¿Verdad que sí? Sí, la verdad, es muy fuerte. Entonces, si nosotros no ponemos este tipo de vallas, ¿verdad? De cuidados, de prevención, entonces podemos caer. Huye de la fornicación, dice el apóstol Pablo. Si alguno piensa estar firme, mire y no caiga. Y para concluir, para los casados, varones y mujeres, seamos fieles. Seamos fieles. Con problemas o sin problemas, seamos fieles. ¿Va bien el asunto o no va bien? Seamos fieles. Que hay escasez o hay abundancia, seamos fieles. Por eso nos casamos, para serle fiel al esposo, a la esposa. Jóvenes, cristianos, aquí dos cosas para el joven cristiano. Propone en tu corazón llegar virgen al matrimonio, hombre y mujer. Propone en tu corazón llegar virgen al matrimonio. No necesitas practicar el sexo para decir si me voy a entender o no me voy a entender. Eso es un mito, es una falacia, es un engaño, es una mentira del diablo.
Ya casado, ya casada, aprendes porque aprendes. No te preocupes. No te preocupes. Ahora, para aquellos jóvenes que ya cayeron, ya tuvieron relaciones sexuales, ok, ¿qué dice el Señor? Pues que vengas a Él. Le digas, Señor, hice lo incorrecto, pequé. Dios te perdona, Dios te limpia, te restaura. Amén. Amén. O sea, sigue adelante. Sigue adelante. Ahora, buscando la voluntad de Dios. Por eso, no quiero decir, aquí rechazamos a los jóvenes que allá cayeron, no. Los amamos, los ayudamos y les decimos, pues ya ponte más listo para la próxima, ¿verdad? Cuidado. Que Dios nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Aprendemos de la vida de tus siervos, aún de sus caídas, aún de sus tropiezos. Pero Señor, venimos ante ti porque tu gracia y tu misericordia aún son suficientes para ayudarnos. Si es que en esta tarde alguien está atrapado en la impureza sexual, está luchando, Señor, y está cediendo, pero tu Espíritu Santo le ha convencido y reconoce que tiene que dejar ese pecado o esa relación con alguna persona. Señor, tú ves su corazón y su deseo de honrarte y de estar a cuentas contigo. Tú le extiendes tu perdón y tu gracia para que se restaure y se aparte del pecado. Señor, permítenos como pueblo mantener esa integridad y esa pureza sexual, casados o solteros, independientemente de la edad que tengamos, mi Dios. Ayúdanos a vivir en pureza. Y Señor, si hemos caído, pues te pedimos perdón, que nos limpies con la sangre de Cristo y que mantengas a tu iglesia pura, santa y sin mancha. No queremos ser hipócritas delante de ti, Señor. Por eso venimos con un corazón sincero, rogando tu ayuda, tu gracia, tu restauración y el poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra para mantenernos limpios delante de tus ojos. Gracias, Señor, porque si hemos caído, tú nos levantas. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de tener vidas limpias y de efectivamente mostrar al mundo que en Cristo hay poder y hay restauración. Te bendecimos hoy y siempre, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén.